Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 15. Jesús ante Pilato. Para ello vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por tus múltiples y maravillosas bendiciones otorgadas, porque sabemos que tú estás a nuestro lado y estás dispuesto a perdonarnos y a concedernos tu gracia, tu bondad. Por eso en este momento solicitamos la presencia de tu Espíritu en el estudio de tu palabra, que Él sea nuestro maestro, nuestro guía, que podamos aprender más y más de ti. Gracias por todo, en Jesús. Amén. Todos los caminos conducen al Calvario, todos los caminos construidos en cualquier parte, en cualquier tiempo. El Calvario es un punto focal de la historia. Todo lo que está antes converge hacia Él y todo lo que está después hace a su sombra. Ese viernes en especial fueron erigidas 3 cruces. Las cruces a ambos lados de Jesús sostuvieron a sendos criminales. No conocemos sus nombres, ni la historia toma nota de ellos. El drama gira en torno a la cruz que está en el centro, la cruz de Jesús. A los creyentes el Calvario proporciona la comprensión definitiva de los grandes interrogantes de la historia. La respuesta a preguntas vitales como las siguientes: ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es bueno y qué es malo? Estudiemos este capítulo 15 de Marcos y meditemos en el maravilloso amor de Dios que se revela en el sacrificio de Cristo en nuestro favor. La primera sección son los versículos 1 al 5. Jesús es presentado ante Pilato. Leamos el versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Tan pronto como hubo la luz del día, se reunió el Sanedrín para ratificarse en las conclusiones a las que habían llegado en su reunión nocturna. Pero ellos no tenían la autoridad de ejecutar una sentencia de muerte, sino que el gobernador romano debía hacerlo. Recuerden que ellos habían decretado que Jesús había hablado de blasfemia y era digno de muerte. Así que lo llevaron al tribunal de Pilato atado como un reo peligroso. Pero ellos no debían entrar porque se contaminaban y no podían participar de la Pascua entonces. Elena de White puntualiza al respecto. Después de condenar a Jesús, el concilio del Sanedrín se había dirigido a Pilato para que confirmase y ejecutase la sentencia. Pero estos funcionarios judíos no querían entrar en el tribunal romano. Según la ley ceremonial, ello los habría contaminado y les habría impedido tomar parte en la fiesta de la Pascua. En su ceguera no veían que el odio homicida había contaminado sus corazones. No veían que Cristo, el verdadero Cordero Pascual, y que por haberle rechazado, para ellos la gran fiesta había perdido su significado. Libro El deseado de todas las gentes, página 671. Sigamos con el versículo 2. Pilato lo preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Hay algo interesante. Pilato era un gobernador romano. El simple hecho que Jesús fuese acusado por blasfemia no lo hacía digno de muerte, pues eran asuntos religiosos. Aunque Marcos no comenta ese hecho, la realidad es que los sacerdotes lo acusaron de alborotar al pueblo y trataron de mostrarlo como un enemigo de Roma. Leamos el Evangelio según San Lucas capítulo 23 versículos 1 y 2. Dice: levantándose entonces todos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo
es el Cristo, un rey. Tuvieron que amañar un crimen político para que Pilato lo tomara en serio. Pilato estaba un poco molesto porque, según el relato, vinieron muy de mañana. Todavía estaba en su descanso. Debió ser un asunto muy urgente. Pero cuando ve a Jesús, se sorprende del tipo de persona que está ante él. Mira la descripción del momento, lo que Elena de White comenta. Pilato miró a los hombres que custodiaban a Jesús y luego su mirada descansó escrutadoramente en Jesús. Había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza. En su cara no vio vestigios de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o desafío. Vio a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal, sino la firma del cielo. Libro El deseo de todas las gentes, página 671. Pilato había oído hablar de Jesús, sus milagros. Su esposa había estado al tanto de la obra que hacía Jesús en las calles de Galilea. Por eso, al verlo con esa serenidad, le hace la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Pero Jesús, en breves palabras, le responde: tú lo dices. No es algo que la gente realmente pueda acusarle. Jesús no vino a pelear o luchar por una corona terrenal. Por eso Jesús le muestra con esas palabras que son acusaciones infundadas, pero no reales. Versículos 3 al 5. Leamos de Marcos capítulo 15. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato quedó muy extrañado. Marco no detalla muchas cosas como lo hacen los otros evangelistas ante los varios interrogatorios que le hizo Pilato a Jesús, y esto se debe a la insistencia de los sacerdotes de tratar de buscar una condenación de muerte sobre Jesús. Pero se relata que ante estas acusaciones Jesús guardó silencio. A veces el silencio dice más que las palabras. Elena de White describe este momento en el mismo libro, la página 674. De pie, detrás de Pilato, a la vista de todos los que estaban en el tribunal, Cristo oyó los insultos, pero no contestó una palabra a todas las falsas acusaciones presentadas contra él. Todo su porte daba evidencia de una inocencia consciente. Permanecía inconmovible ante la furia de las olas que venían a golpearle. Era como si una enorme marejada de ira, elevándose siempre más alto, se volcase como las olas del bullicioso océano en derredor suyo, pero sin tocarle. Guardaba silencio, pero su silencio era elocuencia. Era como una luz que resplandeciese del hombre interior al exterior. Jesús era inocente de todas las acusaciones. Los enemigos de Jesús se airaban, pensaban que ante el vacilante Pilato lograrían el objetivo rápidamente, pero Pilato no encontraba una razón justa para condenar a Jesús. Además, el porte del maestro le hacía vacilar para satisfacer el pedido de los sacerdotes judíos. De alguna manera Pilato pensaba que sería bueno soltar a Jesús, pero también sentía temor porque esa era una decisión que no sería popular. Sigamos estudiando Marcos capítulo 15, los versos 6 al 20, donde se narra que Jesús fue sentenciado a muerte. Miremos los versículos 6 al 8. En el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidieran, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Marcos resume el conflicto que tuvo que enfrentar Pilato con los líderes judíos. Vio una oportunidad de deshacerse del problema enviándolo a Herodes, pero Herodes lo devolvió a Pilato. Y los líderes judíos se dan cuenta de la vacilación de Pilato. El deber del gobernador era impartir justicia, pero no encontraba la manera de hacerlo y quedar bien con todos.
Las cosas se le complican a Pilato cuando llega una razón de su esposa que le ruega que no haga nada en contra de ese hombre porque había tenido sueños al respecto. Entonces recordó una costumbre que había en esa época. Estaba preso un hombre llamado Barrabás, condenado a muerte. No tenemos mucha información sobre él. Elena de White es quien nos ayuda a entender este aspecto. Ella dice: recordó entonces una costumbre que podría servir para obtener la liberación de Cristo. En ocasión de esta fiesta se acostumbraba a soltar algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte. Este hombre había aseverado ser el Mesías, pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferente para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos, había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el mando del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernecido y desesperado que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. Así que volviéndose la multitud, dijo con gran fervor: ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús que se dice el Cristo? Libro El deseo de todas las gentes, página 681. Pilato creía que colocar a Jesús y Barrabás para que pudiesen escoger a uno, pues esperaba que la gente se inclinara por Jesús. De esta manera lo soltaría y no quedaría mal con ninguno. Era realmente un líder débil. Los versículos 9 al 14 siguen el relato diciendo: Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: ¡crucifícalo! Pilato dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícalo! El plan que consideraba era la solución para Pilato, pues ahora se da cuenta que no le salió bien. La gente se inclinó por Barrabás. Esa elección tiene sus consecuencias. Escogen la ilegalidad más que la legalidad. Eligieron la guerra en vez de la paz. Eligieron el odio y la violencia en lugar del amor. Pilato estaba turbado. No había pensado obtener tal resultado. Le repugnaba entregar un hombre inocente a la muerte más ignominiosa y cruel que se pudiese infligir. Cuando hubo cesado el tumulto de las voces, volvió a hablar al pueblo diciendo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero era demasiado tarde para argumentar. No eran pruebas de la inocencia de Cristo lo que querían, sino su condena. Ante la sorpresa de Pilato, pregunta: ¿pero qué hago? Pero no hubo respuesta, sino condenación: que sea crucificado. Sigamos leyendo los versículos 15 al 20. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y reunieron en toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo: ¡salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo. Se resume la actitud de Pilato, queriendo satisfacer al pueblo. Estaba ansioso de satisfacer al pueblo,
de ser posible, para que las desbordadas pasiones de la turba no la indujeran a una revuelta. El resentimiento de Pilato había sido una evasión cobarde de su responsabilidad. Entonces lo entrega a los soldados para que prepararan la cruz para este hombre. Pero los soldados reciben a un preso culpable de traición. Por eso lo golpean y se burlan postrándose ante él, haciendo una parodia burda. Elena de White comenta: Jesús fue tomado extenuado de cansancio y cubierto de heridas, y fue azotado a la vista de la muchedumbre. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, el pretorio, y convocan toda la corte, y le visten de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y escupían en él, y le adoraban hincadas las rodillas. De vez en cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que cuando había sido puesta en su mano, y con ella hería la corona que estaba sobre su frente, haciendo penetrar las espinas en sus sienes y chorrear la sangre por su rostro y barba. Libro El deseo de todas las gentes, página 682. Jesús fue humillado. El príncipe del cielo, el rey del universo, ahora está siendo humillado como un criminal. Los ángeles del cielo estaban admirados por la forma en que los hombres trataron a Jesús. Ahora, hay algo que debemos considerar, y es que ante la multitud que aclamaba a Jesús: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor», a muchos sanó y mostró el perdón de Dios, pero en este momento no se escucha ninguna voz en defensa del acusado. Nadie levantó su mano para hablar en favor del Maestro. Parece que todos tuvieron temor de levantarse en favor de Jesús. Él estaba solo. Nadie habló en su favor. Sigamos estudiando Marcos capítulo 15, los versículos 21 al 41, donde se narra la crucifixión y muerte de Jesús. Leamos el versículo 21. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que llevara la cruz. Este era un día corriente para Simón. Venía a Jerusalén quizás a participar de la fiesta de la Pascua. No hay mucha información si Simón conocía a Jesús. Es probable que él escuchó a la gente hablar de un maestro que estaba siendo juzgado. Ese era el tema en boga en todo Jerusalén. Quizás vino a ver qué estaba pasando con Jesús, y al verle su rostro mostró simpatía por el acusado, y esto lo vieron los soldados y le obligaron a llevar la cruz de Cristo. Este fue el comienzo de su conversión. Elena de White comenta: en ese momento un forastero, Simón de Cireneo, que volvía del campo, se encontró con la muchedumbre, oyó las burlas y palabras soeces de la turba, oyó las palabras repetidas con desprecio: «Abrid paso para el Rey de los judíos». Se detuvo asombrado ante la escena, y como expresara su compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo. Resultó una bendición para él llevar la cruz del Calvario, y desde ese entonces estuvo siempre agradecido por esta providencia. Ella le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad y a estar siempre alegremente bajo su carga. Libro El deseo de todas las gentes, página 691. La vida de Simón quedó vinculada con el Salvador. Se dice que Simón era de Cirene, es decir, de África. Además se dice que es el padre de Rufo. Ahora, vayamos al libro de Romanos, capítulo 16, versículo 13, donde se dice: «Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía». Era un creyente fiel, y su madre era apreciada por el apóstol Pablo. Ahora, vayamos a Hechos capítulo 13, el verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén,
que había sido criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Cuando Pablo y Bernabé llegan a Antioquía, se encuentran con un Simón apodado Níger, que es el nombre que se le da a los de la piel oscura, y Cirene quedaba en África. Puede ser que aquí se esté refiriendo al mismo Simón que llevó la cruz de Cristo. Su vida fue cambiada por aquel hombre cuya cruz cargó hasta el Gólgota. Sigamos con Marcos capítulo 15, los versículos 22 al 24. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Los romanos no inventaron la cruz. Ese dudoso honor probablemente pertenece a los fenicios, pero los romanos lo adoptaron y lo emplearon durante siglos para refrenar una forma efectiva la oposición de su imperio. Erigieron decenas de miles de cruces para imponer el gobierno romano. Jesús fue llevado al Gólgota y fue crucificado. En la agonía de la cruz se le ofreció a beber algo que hiciera que pudiera perder el sentido del dolor que sentía, pero Cristo no lo quiso tomar. Elena de White dice: era permitido dar a los que sufren la muerte de cruz una porción estupefaciente que amortiguase la sensación del dolor. Esta poción fue ofrecida a Jesús, pero al probarla la rehusó. No quería recibir algo que turbase su inteligencia. Su fe debía aferrarse a Dios. Era su única fuerza. Enturbiar sus sentidos sería dar una ventaja a Satanás. Mismo libro, página 695. Jesús no iba a permitir que nada pudiese entorpecer su mente para ser consciente de las decisiones que estaba tomando y las palabras que pronunciaría. Y entonces dice que los soldados jugaron con las ropas de Jesús. Se las sortearon para ver con quién se quedaban con las cosas que Jesús tenía. Sigamos con los versículos 26 al 28. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. El título escrito que señalaban la causa de su condena era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así cumplió la escritura que dice: y fue contado con los pecadores. En la cruz Pilato, como una muestra que quien estaba siendo crucificado era el Rey de los Judíos, mostrando de esta manera que ellos ahora quedaban con un solo rey, que es el de Roma. Elena de White comenta: tan pronto como Jesús estuvo clavado en la cruz, esta fue levantada por hombres fuertes y plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella. Esto causó los más atroces dolores al Hijo de Dios. Pilato escribió entonces una inscripción en hebreo, griego y latín, y la colocó sobre la cruz más arriba que la cabeza de Jesús. Decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esta inscripción irritaba a los judíos. En el tribunal de Pilato habían clamado: crucifícale, no tenemos rey sino a César. Habían declarado que quien reconociese a otro rey era traidor. Pilato escribió el sentimiento que habían expresado. No se mencionaba delito alguno, excepto que Jesús era Rey de los Judíos. Declaraba que cualquiera que se atreviese a ser rey de Israel era considerado por ellos como digno de muerte. Los sacerdotes se habían excedido. Cuando maquinaban la muerte de Cristo, Caifás había declarado conveniente que un hombre muriese para salvar a la nación. Ahora su hipocresía quedó revelada. A fin de destruir a Cristo, habían estado dispuestos a sacrificar hasta su existencia nacional. No es por casualidad entonces que esta inscripción se mostraba claramente que ellos habían rechazado al Salvador, al Señor, al Redentor. Entonces se añade ese detalle, que Cristo fue crucificado entre 2 ladrones. Esto cumplía la profecía. Jesús fue contado entre los pecadores, muere por los pecadores. Esa era su misión. Sigamos con los versículos 29 al 32.
Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que derribas el templo de Dios en 3 días, lo reedificarás. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: «A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Se describe en ese momento la actitud de los líderes judíos ante la cruz de Jesús y conducta que fue imitada por otros que estaban presentes. Este fue inspirado por Satanás. Jesús, cuando pendía en la cruz, sufría una muerte tortuosa, pero fue allí por amor a nosotros. Pero debemos recordar que Jesús no estaba obligado para ir allí, podía haberse librado de la cruz, pero si eso hubiese ocurrido, tú y yo no existiríamos. Un solo gesto de Jesús y los ángeles hubiesen descendido y hubiesen bajado a Cristo de la cruz y lo hubiesen llevado al cielo. Pero esas palabras de los hombres herían su corazón profundamente, porque sí, Él era el Rey del universo y también podía bajarse de la cruz. Elena de White, en el mismo libro, en la misma página 695, dice: «Los enemigos de Jesús desahogaron su ira sobre él mientras pendía de la cruz. Sacerdotes, príncipes y escribas se unieron a la muchedumbre para burlarse del Salvador moribundo. En ocasión del bautismo y de la transfiguración se había oído la voz de Dios proclamar a Cristo como su Hijo. Nuevamente, precisamente antes de la entrega de Cristo, el Padre había hablado y atestiguado su divinidad, pero ahora la voz del cielo callaba. Ningún testimonio se oía en favor de Cristo, solo sufría los ultrajes y las burlas de los hombres perversos». Continuemos nuestro estudio con los versículos 33 al 36. «Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Corrió uno y, empapando una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Aunque en la tierra la gente se burlaba e insultaban al hombre que estaba en la cruz del centro, y solo unas pocas mujeres lloraban por él, en el cielo los cantos se habían acallado. El corazón del Padre sufría con la angustia del Hijo, y los ángeles miraban asombrados hasta qué extremo iría el amor divino a fin de ganar de vuelta a un mundo perdido. Jesús, por su parte, sintió el peso del pecado. Se sintió solo y clamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Era el clamor que mostraba el dolor que experimentaba en ese momento. Sobre Cristo, como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue su agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Y sigue diciendo Elena de White: con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús.
El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Libro El deseo de todas las gentes, página 701. Los que estaban a su alrededor no lograron entender ese momento y comenzaron a burlarse, creyendo que estaba clamando a Elías para que lo liberara. Cuán lejos estaban del conocimiento de lo que realmente estaba pasando. Estaban enceguecidos y no querían reconocerlo como el Salvador del mundo. Versículos 37 al 41. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea lo seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cristo muere en la cruz del Calvario. El apóstol Juan nos dice que sus últimas palabras fueron: consumado es. La muerte de Cristo en la cruz consuma el plan de salvación. Aquí Jesús recibe la paga del pecado que el hombre merecía. La Escritura especifica que el velo del templo se rasgó en dos. Quiere decir que el sistema de sacrificios y ofrendas dado a Israel llegó a su fin. Ninguna muerte de animales podía expiar el pecado del hombre. Eran solo medios educativos para mostrar lo que significaba la muerte del Mesías. Ahora Jesús muere por los pecados del mundo. El justo muere por los injustos. Pero algo más debemos considerar con la muerte de Jesús. La cruz ha desenmascarado el carácter y las intenciones del diablo. Allí se reveló a todo el universo el verdadero carácter del enemigo y se puso fin a cualquier simpatía que hubiese quedado sobre él. Jesús con este acto selló nuestra salvación. Elena de White comenta: Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces, su obra sería restringida. Libro El deseo de todas las gentes, página 709. El relato resalta que no todos los soldados que estaban presentes eran impíos. Habían algunos que observaban el acto con mucha inquietud en su corazón. Vieron a Jesús con una actitud diferente. No era un reo común y corriente. Su porte, sus palabras y sus acciones lo diferenciaban de los verdaderos criminales. No opuso resistencia. Con resignación y serenidad aceptó la cruz y los clavos. Por eso cuando el centurión, que estaba presente, que observó todo, vio las señales de lo que pasaba y lo que ocurría en el momento de la muerte de Jesús, declara: verdaderamente este es Hijo de Dios. Elena de White dice: estas palabras no fueron pronunciadas en un murmullo. Todos los ojos se volvieron para ver de dónde venían. ¿Quién había hablado? Era el centurión, el soldado romano. La divina paciencia del Salvador y su muerte repentina, con el clamor de victoria en los labios, habían impresionado a ese pagano. En el cuerpo magullado y quebrantado que pendía de la cruz, el centurión reconoció la figura del Hijo de Dios. No pudo menos que confesar su fe. Así se dio nueva evidencia de que nuestro Redentor iba a ver del trabajo de su alma. En el mismo día de su muerte, 3 hombres que diferían ampliamente el uno al otro habían declarado su fe: el que condenaba a la guardia romana, el que llevó la cruz del Salvador y el que murió en la cruz a su lado.
Libro deseado de todas las gentes, página 715. Estos tres hombres que reconocieron a Jesús como el Salvador mientras sufrían su muerte eran Simón de Cirene, el ladrón crucificado al lado de Jesús, y el centurión romano. Pero se resalta que a lo lejos, con el dolor en su corazón, unas mujeres piadosas observaban todo lo que estaba pasando con Jesús. Era el momento en que todos los anuncios dados por el Señor de su muerte se cumplían. Fue para ellas y para los discípulos el momento más difícil de su vida. Llegamos entonces a la última sección del capítulo 15 de Marcos, los versículos 42 al 47. Leamos. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y bajándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraba dónde lo ponían. Las mujeres y los discípulos no sabían qué hacer para poder bajar el cuerpo de Jesús y sepultarlo. Ocurría con frecuencia que los cuerpos de los condenados a muerte no se llevaban a enterrar, sino que se bajaban de la cruz y se dejaban a merced de los buitres. Los discípulos no sabían cómo hacer para que el cuerpo de Jesús no corriera esa suerte, ni sabían a dónde acudir. Fue allí que apareció José de Arimatea, quien tuvo que actuar con diligencia antes que llegara el sábado para no tener las prohibiciones propias de las tradiciones del sábado. Sabemos que José de Arimatea era miembro del Sanedrín, pero no tenemos indicio que él hubiese elevado su voz en favor de Jesús. Guardó silencio, así que su experiencia debió ser similar a la de Pedro. Por eso él va directamente a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Debió ser extraño para Pilato que un hombre del Sanedrín, de los que buscaban la muerte de Jesús, viniera a reclamar su cuerpo. Además, también se sorprende que hubiese estado ya muerto. Para cerciorarse que no era una mentira o una trampa, Pilato pide que venga el centurión con el reporte del estado de Jesús y confirma que Jesús ya estaba muerto. Aunque Marcos no lo menciona, uno que estaba al lado de José de Arimatea era Nicodemo, que también había sido un hombre influyente y quien guardó silencio en el juicio contra Jesús. Ambos fueron con la orden de bajar el cuerpo. José proveería la tumba y Nicodemo todos los elementos para perfumar el cuerpo de Jesús. Elena de White comenta: ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador mientras vivía. Sabían que un paso tal los habría excluido del Sanedrín y esperaban protegerle por su influencia en los concilios. Durante un tiempo pareció que tenían éxito, pero los astutos sacerdotes, viendo cómo favorecían a Cristo, habían estorbado sus planes. En su ausencia, Jesús había sido condenado y entregado para ser crucificado. Ahora que había muerto, ya no ocultaron su adhesión a él. Mientras los discípulos temían manifestarse abiertamente como adeptos suyos, José y Nicodemo acudieron osadamente en su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era muy necesaria en ese momento. Podían hacer por su maestro muerto lo que era imposible para los pobres discípulos. Su riqueza e influencia los protegían mucho contra la malicia de los sacerdotes y príncipes. Libro deseado a todas las gentes, página 719. Con delicadeza bajaron el cuerpo de Jesús y lo sepultaron antes que llegara el sábado. Y se dice que María Magdalena y María, la madre de José, observaban el sepulcro donde fue puesto Jesús. Apreciado amigo y hermano, solo cuando miramos el gran sacrificio de Cristo para salvarnos, entendemos el amor de Dios por el ser humano. Se nos recomienda pasar por lo menos 1 hora contemplando la vida de Cristo.
y entender las escenas finales para que nuestros corazones puedan ser conmovidos y podamos ser transformados por su amor. Ese debe ser nuestro propósito hoy. Que Dios te acompañe y prospere tu camino. Es mi oración por ti. Amén.